Hola a todos y todas, bienvenidos exploradores a una entrega más de su canal Dev Explora. Yo soy JL Martínez y hoy en los tips de programación vamos a ver la programación orientada a objetos en JavaScript. La programación orientada a objetos, o POO, como son sus siglas en castellano, es un paradigma de programación que se basa en el concepto de objetos que pueden contener datos en forma de atributos y comportamientos en forma de métodos. Este concepto de objetos viene con la idea de utilizar la programación basándose en elementos de la vida cotidiana a lo que llamamos objetos. Mucha gente se hace la pregunta de si JavaScript es un lenguaje de programación orientada a objetos. Y la respuesta es sí. JavaScript es un lenguaje que permite la programación orientada a objetos, aunque su enfoque puede diferir de otros lenguajes de programación como Java o C++. Vamos a verlo con algunos ejemplos. En JavaScript, los objetos son colecciones de pares clave-valor, donde las claves son strings y los valores pueden ser cualquier tipo de dato, incluyendo otros objetos, funciones y muchos más. Vamos a ver un ejemplo de cómo se define un objeto en JavaScript. Vamos a crear una variable a la que llamaremos persona y para convertirla en un objeto tenemos que hacerla igual, abrimos unas llaves y aquí ponemos lo que se conocen como las propiedades. Si estamos hablando de una persona y de ahí la analogía de utilizar objetos para asimilarla a cosas e incluso personas de la vida real, ¿no? Entonces, si nuestro objeto se llama persona, los atributos que tiene este objeto persona, pues tienen que ser similares a los atributos que tiene una persona en la vida real, ¿no? Entonces, un atributo puede ser nombre, ¿no? Y vamos a decir que el nombre de esta persona, pues es José. Separamos por coma y añadimos tantos atributos como creamos. Vamos a añadir uno más, que va a ser el atributo edad. Dos puntos y entre comillas, bueno, en este caso que es un valor numérico, lo ponemos tal cual. Pues ya tenemos un objeto que se llama persona. Vamos a crear a este objeto también un método y vamos a decir, los métodos pues son acciones eh, que realizan los objetos. En este caso, como se trata de una persona puede hacer un montón de acciones. Vamos a decir que una acción sería saludar, ¿no? Y este método, saludar, va a ser una función y vamos a decir que esta función lo que va a hacer es eso, saludar. Vamos a decir, va a mostrar un console log en pantalla que diga, pues, por ejemplo, hola, mi nombre es, y aquí vamos a concatenar el atributo nombre. Usamos el this para representar a un elemento, a una propiedad de este objeto, y en este caso ya Visual Studio Code me ayuda sugiriéndome las posibles propiedades. En este caso, cogemos nombre. Vale, pues ya tenemos declarado un objeto en JavaScript. Este ejemplo de persona es un objeto con dos propiedades, nombre y edad, y tiene un método que se llama saludar. Si yo quisiera, por ejemplo, invocar este objeto, pues tendría que hacerlo como se hace en cualquier otro lenguaje de programación. Llamo al objeto persona y con la anotación del punto, por ejemplo, podría invocar su edad. Pero en este caso voy a invocar al método saludar. Cierro los paréntesis y vamos a ver lo que nos pone nuestro navegador o a la consola del navegador. Vemos que efectivamente, hola, mi nombre es José. Y ha traído José de esta propiedad que tengo aquí, que es nombre. Y he llamado al método, pero podría haber llamado perfectamente a cualquiera de los atributos. Por ejemplo, si hago un console log y digo,
Tengo aquí, edad, que es, bueno, hay que llamar a persona.edad y espacio años. ¿Vale? Si vamos a la consola otra vez, pues tengo 30 años. Entonces, de esta forma, como cualquier otro lenguaje de programación, puedo llamar al objeto cualquiera de sus propiedades o sus métodos. Hasta aquí muy bien. JavaScript introduce también el concepto de clases, que es un elemento imprescindible en los lenguajes orientados a objetos. El concepto de clases se introdujo a partir del ECMAScript 6 o S6. Aunque también hay que notar que JavaScript no implementa las clases de la misma manera que otros lenguajes de programación como Java o C++. Pero sin embargo, la sintaxis que proporciona es muy similar a las clases eh, tradicionales. Vamos a poner aquí un ejemplo. Imaginemos, bueno, voy a borrar esto aquí. Vamos a crear una clase que se crea con la palabra reservada class y vamos a llamarle persona también. Nótese que, como la mayoría de los lenguajes de programación orientados a objetos, las clases, los nombres de las clases van con letra mayúscula. Abrimos unas llaves y aquí dentro voy a utilizar, como en otros lenguajes de programación, un constructor. También es posible utilizar constructor en JavaScript. Y en este constructor pues vamos a definir nuestras propiedades. Vamos a utilizar, como antes, las propiedades nombre y edad, para hacerlo lo más simple posible, ¿no? Entonces tengo aquí mi constructor y claro, tengo que declarar estas variables para poderlas utilizar. Y digo que this nombre es igual a la variable nombre, o mejor dicho, la propiedad nombre. Y esta edad es igual a mi propiedad edad. Pues aquí ya tengo mi constructor creándome estas variables, estas propiedades. Y vamos a hacer lo mismo con el método saludar. Vamos a hacer exactamente igual. Saludar y lo mismo de antes, que podía perfectamente haberlo copiado, pero bueno, ya estamos aquí. Y hacemos un console log y lo mismo de antes. Hola, soy, y aquí vamos a poner, eh, y lo mismo, vamos a llamar a this.nombre como hicimos antes. Hola, soy el nombre que le pongamos. Vale. Entonces, en este caso, para invocar a ese objeto, pues utilizando clases, primero hay que crear un objeto, ¿no? De tipo persona. ¿Y esto cómo se hace? Bueno, pues vamos a crear un objeto al que vamos a llamar Juan. Y vamos a decir que Juan es una nueva persona. Es decir, es un objeto del tipo persona. Y claro, como en todo lenguaje de programación, insisto, esta clase persona pues tiene unas propiedades. Si yo quiero, yo puedo crear este objeto tal cual, pero luego tengo que asignar las propiedades, pero se las puedo asignar ya. Entonces, ¿eso cómo se hace? Pues aquí abro unos paréntesis y le digo, esta clase está esperando dos propiedades, nombre y edad. Entonces, en nombre, pues nada, se llama Juan como el mismo objeto. Y la, la propiedad, ups, la propiedad, la edad, vamos a decirle 35 años. Vale, pues ya tengo mi objeto creado. Y lo mismo que antes, ahora para yo llamar, invocar este objeto, pues lo llamo por su nombre, que se llama Juan, llamo a Juan por su nombre, y podría ser cualquier cosa, llamar un método, una propiedad o llamar un método. En este caso voy a llamar al método saludar. Tengo aquí. Y aquí nada más. ¿Por qué? Porque ya cuando creé el objeto Juan, ya le di los valores de sus atributos. ¿Vale? Entonces simplemente tengo que llamar al objeto. Si vamos a nuestro navegador, vamos a limpiar y a refrescar.
Tengo aquí un hermoso objeto en la línea 8. Vamos a ver de qué se trata. Y claro, he cometido aquí un error porque guiándome del ejemplo anterior, pero aquí es un método de una clase, ¿vale? Entonces esto tiene que ir así, en forma de función. Si volvemos otra vez a nuestro navegador, aquí está en info y tenemos hola, soy Juan. Y efectivamente, en este ejemplo de esta clase persona, es, vemos que tenemos nuestro constructor y que se utiliza para inicializar mis propiedades. Y también tengo un método que se llama saludar. Muy bien. Bueno, alguien puede pensar, bueno, pero esto tan engorroso, ¿por qué puede ser útil esto? ¿Esto para qué sirve? Pues la importancia de utilizar clases en los lenguajes de programación son muchas. Por ejemplo, la abstracción y el encapsulamiento, es decir, las clases permiten encapsular datos o propiedades y métodos que están relacionados con un solo objeto. También existe la razón por la que tenemos clases también es por la reutilización del código. La definición de una clase nos permite crear múltiples instancias, es decir, objetos de esa clase que comparten la misma estructura y comportamiento, sin tener que volver a crear esos atributos en cada vez que lo necesite. También existe lo que se llama la herencia y el polimorfismo. Las clases en JavaScript, por ejemplo, admiten la herencia, que significa que yo puedo crear nuevas clases basadas en otras que ya existen. Y eso también ayuda en lo que se llama la flexibilidad y la modularidad. Es decir, yo puedo compartimentar mi código. También las clases son útiles para tener un mejor mantenimiento del código, para que sea más fácil de entender incluso, así como la colaboración con otros desarrolladores. Pensad que en el mundo real, pues no trabajamos solo, trabajamos con otras personas y una de las cosas más difíciles que hay, creedme, es entender el código de otra persona. Bueno, hoy no vamos a tener tiempo para ver todas estas propiedades de las clases, pero sí me gustaría ver una en particular, que es la de la herencia y el polimorfismo. Bueno, ¿qué es esto de la herencia? Significa que yo puedo crear una clase que herede propiedades o métodos de una clase ya existente. Vamos a aprovechar esta clase que ya tenemos, que se llama persona, y vamos a crear una clase nueva. Vamos a llamar la clase, por ejemplo, trabajador, ¿no? Mayúscula, trabajador. Vale, entonces tenemos esta clase. Bueno, trabajador no me gusta mucho. Vamos a usar estudiante, por ejemplo. Estudiante. Esta me mola más. Y vale, en esta clase estudiante, pues vamos a hacer lo mismo. Vamos a crear un constructor. Y este constructor vamos a darle unas propiedades. Vamos a usar nombre también. Vamos a usar propiedades que compartimos con la clase anterior. Edad también. Los estudiantes tienen nombre, tienen edad. Y vamos a añadir aquí, vamos a añadir una característica que no existe en la clase anterior. Y va a ser, por ejemplo, un estudiante que tiene, pues tiene, vamos a decir, una carrera. ¿Cuál es mi carrera? ¿No? ¿Qué estoy estudiando? Vale, entonces, ¿qué pasa? Como esta clase vamos a heredar de la clase persona, tenemos que hacer dos cambios significativos. La primero, vamos a ponerle aquí una palabra reservada que se llama extends. Quiere decir que heredo. ¿Y de quién heredo? Heredo de persona. Es decir, o mejor dicho, yo me extiendo de la clase persona, ¿vale? Eso significa que ahora yo puedo heredar propiedades que existen en la clase persona y que no son mías propias. Yo tengo mis propias propiedades, pero puedo también heredar otras de, de persona. ¿Y eso cómo se hace esto de la extensión? Pues hay que utilizar una cláusula que se llama super y utilizando super pongo entre paréntesis lo que yo heredo de la clase persona. En este caso voy a heredar nombre y voy a heredar edad también. Vale. Y con esto lo tengo. Entonces, fíjense que en cada clase que tiene un constructor hay que definir, hay que inicializar las propiedades que son propias de esta clase. Yo aquí tengo tres propiedades en este constructor, pero yo no quiero que nombre y edad sean propias de estudiante. Yo quiero que vengan
de persona. Entonces, por eso he usado super y ya con eso lo tengo hecho. Le estoy diciendo, estos nombre y edad no son propiedades propias, valga la redundancia, de estudiantes, sino que vienen heredadas de persona. Sin embargo, carrera no está en persona, es propia de estudiante. Entonces, esta sí tengo que inicializarla y ya sabemos cómo inicializarla, o lo vimos antes, que es creando pues una variable a la que llamaré pues carrera también, y le voy a decir que este carrera es igual a carrera, ¿vale? A la propiedad carrera. Y vamos a crear un método nuevo que vamos a llamar, uy, ¿por qué me salgo de la clase? Claro, es que el constructor, por eso me estoy saliendo fuera, porque aquí me falta esta, estas llaves. Perfecto, ahora sí, ya me parecía a mí que me faltaba algo. Vamos a ponerlo así bien bonito. Vale, entonces aquí vamos a crear un método, y este método va a ser el método de estudiar, ¿vale? Y vamos a decir que este método de estudiar, vamos a poner aquí que, em, para que veamos cómo utilizar propiedades de la clase padre aquí y una propiedad propia, para la redundancia, vamos a decir que eh, soy, y aquí vamos a poner this nombre, ¿vale? Y vamos a poner em, y estudio, y aquí vamos a poner eh, this carrera. Un poco parecido a lo que hemos hecho antes, pero ahora estamos mezclando propiedades que vienen heredadas y propiedades propias de esta clase estudiante, ¿vale? Pues vamos a crear un objeto de tipo estudiante. Pues como ya hemos visto, vamos a crear un objeto al que llamaremos, eh, bueno, el método aquí puse estudia, esto es estudiar, valdría igual, pero bueno, vamos a ponerlo bien. Y vamos a llamar a este objeto, eh, le puedo poner un nombre, como hice antes, como Juan, pero vamos a ponerle, para que vean que no hace falta que se llame un nombre específico, vamos a poner estudiante uno, ¿vale? Pero bueno, escribirlo, a bien ser escribirlo bien, estudiante uno, y va a ser un nuevo objeto de mi clase estudiante. Ahí está. Y vamos a darle ya las propiedades, vamos a darle valores a las propiedades. Vamos a decir que necesito un nombre y vamos a llamarle María. Necesito una edad y vamos a decir 25 años. Y vamos a decirle una carrera y vamos a decir medicina. Vale, aquí tenemos nuestro objeto creado. Vale, ahora vamos a utilizar, em, Vamos a utilizar, vamos a utilizar los dos métodos. Vamos a utilizar el método saludar, entonces vamos a llamar a estudiante uno punto, el método estudiar, y ya está. Y vamos a llamar también al método saludar. Vamos a ver qué pasa. Si yo llamo, perdón, no es María, ese estudiante es María, pero es estudiante uno y ahora vamos a llamar al método saludar. ¿Vale? Entonces, ¿qué tiene que pasar? Me tiene que poner, perdón, el método estudiar, que me tiene que decir soy, en este caso, María y estudio medicina. Pero también me tendría que salir el método saludar, que sería hola, soy María. ¿Vale? Vamos a ver nuestro navegador. Y aquí lo tenemos. Bueno, esto viene de antes. Vamos a refrescarlo. Bueno, es que lo de antes todavía sigue existiendo. Está la de la clase anterior, soy Juan, esto nos olvidamos. Pero aquí está lo nuestro, lo nuevo. Soy María y estudio medicina. Y hola, soy María. Con lo cual, se me han ejecutado mis dos métodos. Aquí lo importante es ver que estamos utilizando un método estudiar que viene de la clase estudiante y el método saludar que viene de la clase persona. Hemos utilizado el nombre María heredado de persona y hemos utilizado una propiedad de estudiar que viene
de la clase persona. Pues espero que haya sido claro y haya sido útil y que recordemos que sí es posible utilizar clases y objetos y que JavaScript es un lenguaje orientado a objetos a partir del ESMAC 6 y que podemos eh, utilizar mejor nuestro código, utilizar la modularización, las herencias, el polimorfismo y todas las características que pertenecen a los lenguajes orientados a objetos en JavaScript. Espero que pueda ser útil y os espero en el siguiente vídeo. Hasta la próxima.